Génesis, ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Génesis, ayer y hoy. Hola, buen día para todos. Este trabajo, el nuestro, es realmente apasionante y obviamente que se trata de tener, primero que nada, la vocación para poder ser periodista, después la formación y la cultura necesaria para poder abundar en tanta cosa que da vuelta en el mundo planetario y que hace a la vida de los humanos y la relación con el resto de las cosas. La trascendencia de un hecho es una noticia. Y cuando esta trascendencia se transforma en noticia, los periodistas estamos construyendo, dando nacimiento a algo que no sabemos nunca en qué termina. Es obvio que una cosa muy diferente es ser escritor. Todos los periodistas son escritores y no todos los escritores pueden ser periodistas. El trabajo nuestro es un trabajo donde, además de la investigación profesional, hay que estar absolutamente persuadido de que la misión es informar. El quién, el cuándo, el cómo, el dónde y el por qué se transforman en una imperiosa necesidad de desarrollar para que una información esté completa y para que ustedes del otro lado, en este caso de una radio, o puede ser a través de una página de internet o de un diario o de un canal de televisión, esté recibiendo la imagen, lo gráfico o lo oral, según la circunstancia de donde esté ubicado el oyente, el televidente o el lector, y que permite este ida y vuelta entre nosotros, los trabajadores de prensa, y ustedes, los oyentes en este caso, los televidentes en otro, los lectores en otro. Es una profesión donde es muy difícil hacerla si no se tiene la vocación, más allá de la preparación. Nosotros, que somos de las primeras generaciones salidas de escuelas de periodismo, donde los colegas de entonces, profesionales de muchos años, nos miraban de costado porque decían, no se puede enseñar el periodismo, y sí se puede enseñar. Lo que no se puede es preparar a alguien que no tenga la condición porque no tiene la vocación para que haga este trabajo, el de sentir la inquietud constante y permanente de informarle al que está del otro lado o en sintonía, en este caso una radio, o mirándolo a través de un aparato de televisión o leyéndolo. Y entonces se produce un hecho fenomenal. El que está leyendo, el que está mirando, el que está escuchando, está esperando que esa otra persona genere algo que él no sabe, o algo que él sabe pero que necesita que se lo comenten, o algo que quiere saber cómo va a ser tratado, porque ya se enteró, ya se informó, también por otro periodista, de esa trascendencia del hecho que le importa al televidente, al lector o simplemente al oyente. Este trabajo, que tiene un permanente y constante mundo a descubrir, hace que nosotros, los periodistas, tengamos la misión de saber qué hay que informar. Después de mucho tiempo, y recién después de mucho tiempo, y después de mucha prédica, y recién después de mucha prédica, uno puede estar en condiciones de hacer editoriales. En realidad, en la carrera originaria del periodista, se es primero reportero, después se es cronista, después se es redactor, después recién se es editorialista, estamos hablando en este caso de un diario, y así en la escala de un canal de televisión o de un programa de radio, donde hay facultades para determinados colegas que están en condiciones de dar y de vertir la opinión, porque los demás no pueden. Sí, ¿cómo no van a poder? Pero el trabajo es el de informar y la parte subjetiva es la de comentar. Aquí nosotros producimos un fenómeno que lo venimos haciendo hace muchos años, lo hemos hecho con el deporte y lo hacemos con la política también hace añares,
donde se produce un ida y vuelta, donde ustedes, que en este caso a través de una radio son oyentes, o otras veces a través de la televisión eran televidentes, hacen ese permanente ida y vuelta porque se lo facilita este periodista para que ustedes se expresen, para saber qué piensa el lector, qué piensa el oyente, qué piensa el televidente, que es el mundo mudo, el que está del otro lado y que nunca se sabe qué piensa. Y en esa búsqueda constante y en ese ida y vuelta entre ustedes y nosotros, conseguimos de todo como en la viña del Señor. Se cosechan buenas cosas, medianas y malas. Pero hay algo que es esencial. Es el hecho de nutrir y darle al otro el derecho a ser escuchado, el derecho a ser leído, el derecho a ser visto, en un caso de televisión. Y entonces se empieza a producir algo muy importante, que es la humanización de la noticia. La noticia no es nada más que la trascendencia de un hecho. Ahora, fíjense ustedes que nosotros cuando recién empezamos en esta profesión, hace ya mucho más de 50 años, se decía que si un perro mordía a un hombre no era noticia, pero que si un hombre mordía a un perro sí era noticia. Y eso se rebate, porque si el perro muerde al presidente de la República es noticia. Y si el perro muerde a un jugador trascendente de fútbol también es noticia. Es decir, depende cómo y dónde se produzca ese hecho. Y entonces, lo que puede ser un título importante para Córdoba, deja de serlo para Buenos Aires o para Catamarca. Y después puede haber un título nacional que le importe a Córdoba, a Catamarca, a Jujuy, a Ushuaia, a cualquiera, porque pertenece al todo, al conjunto de la Argentina. Y entonces, en este mundo, donde aparecieron las redes sociales y donde la sociedad empieza a trastocarse y a creer que es una verdad revelada lo que se publica en las redes sociales, estamos en un verdadero problema porque ya no es el periodista yendo a la fuente para investigar, ya es cualquier persona que dice lo que se le ocurre o le parece, aunque esté muy lejos de la realidad, y otros que lo repiten en cadena y lo transforman en información. ¿Por qué? Y porque aunque sea una mentira, repetida tantas veces, se instala y entonces el propio periodista, en lugar de ir a las fuentes originales, se deja llevar y repite lo que marcan las redes, que es uno de los más graves errores que cometen los jóvenes que hoy hacen periodismo. Nosotros, que éramos de la época donde existían los cables, donde las agencias de noticias imprimían un papelito que se tiraba de una teletipo, de una máquina, y venía la información hecha de las redacciones internacionales, tanto nacional de Telam como de cualquier agencia internacional, los radios, los canales y los diarios hacían acopio de ese material que generaban otros colegas en otros lugares. Después llegó lo que es fenomenal y que es la ligereza en que se produce la información a nivel mundial y el medio de comunicación que es virtual desde que apareció la computadora en el mundo y desde que apareció Internet. Y entonces todo cambió vertiginosamente y a velocidad. Y esa comunicación se transformó en más fluida, con mayor participación, pero siempre dando vuelta en torno a lo mismo. ¿Quién, cuándo, cómo, dónde y por qué? Que es la esencia para mantener informado a una persona en cualquier condición, en una red social, en un diario, en un canal de televisión o en una radio. Porque es un secreto, en inglés se llama el arte de la W, porque todo empieza con W, where, when, who, y entonces, a partir de esa temática y ese misterio de nuestro trabajo, todos,
los que periodistas del mundo generan una información que para estar completa tiene que responder a esto que le digo, al quién, al cuándo, al cómo, a dónde y al por qué. Y en este programa, nosotros hace mucho tiempo que estamos buscando poder comenzar a las 6 de la mañana con una noticia positiva. Y no la encontramos. Y entonces, como no la encontramos, y como nos preocupa mucho, porque somos una polea transmisora, y cuando las noticias son absolutamente negativas, no la podemos ignorar porque son noticias, o sea, la trascendencia del hecho, que va en contra de los intereses de cada uno de los que escucha, nosotros sufrimos porque sabemos que no le estamos dando conformidad, sino preocupación, que no le estamos dando buenaventura, sino amargura, que estamos transmitiendo la realidad, sí es cierto, pero que no le estamos permitiendo un desarrollo, en este caso, porque es temprano el programa, un despertar feliz al que enciende el receptor para escuchar un programa, porque las noticias no ayudan a eso. Y ahí está entonces la búsqueda de la información para el recuadro, para poder decir esto es bueno. Y uno busca y se encuentra con que un día mandan el oro al exterior y nos enteramos porque lo denuncia el secretario de la bancaria, porque si no todavía estábamos sin saberlo. Y uno insiste buscando y nos enteramos un día que se levanta el presidente atravesado y le quiere hacer juicio a los periodistas, a los que él llama ensobrados, y nos da derecho, porque insulta a diestra y siniestra, a nosotros decirle cachivache al principal empleado público, porque es una devolución de gentilezas. Él maltrata a la sociedad, insulta a cualquiera, en un cargo donde han pasado personajes de la historia argentina, de todos los niveles y de todos los calibres, desde dictadores a grandes demócratas y de constructores de Argentinas diferentes, pero que no hacían apuestas a las fuerzas del cielo, sino que gobernaban para que haya en la Argentina un mejor pasar para todos, con menos pobres y menos ricos. Pero hay algo que no se puede plantear todos los días y que es la crítica constante y permanente sin darle una sola opción a la sociedad argentina de decir, bueno, esto por lo menos no nos va a afectar. No, todo es en contra de la mayoría popular, todo es en contra del sufriente jubilado, todo es en contra del que busca trabajo y que ahora, con las modificaciones, lo van a poder echar sin ninguna indemnización. Y entonces cuando todo eso se va juntando y cuando la ola es negativa, nosotros, en la testimonial, en la de todos los días, no le podemos dar buenas noticias. La única que le podemos dar en la mañana de hoy es que siempre que paró, todas las cosas fue la voluntad popular en la calle, protestando, haciéndose escuchar y quejándose porque no estaba conforme con lo que ocurría. Pasó en el 2001 y pasó muchas veces en la Argentina. Y entonces, siempre que llovió paró, y esto que está pasando, que nos atormenta a todos, y mucho más a nosotros que no podemos encontrar algo positivo de Milei, y entonces habrá un grupo que lo votó, que lo eligió, que fue mayoría, y que hoy seguramente estará en su propio debate para saber si siguen siendo mayoría o ya no, después de esta realidad, donde se endeuda la Argentina en 200.000 millones de dólares para que paguen los nietos de nuestros nietos con el Fondo Monetario Internacional, donde se mandó el oro al exterior y queremos saber todavía dónde está y no se informa, donde se echó a 50.000 personas de los cargos públicos, donde cerraron 14.000 pymes. ¿Y para qué? ¿Para qué seguir con esto si recién le estaba diciendo que nos gusta dar buenas noticias? ¿Y saben cuál es la buena noticia? Que todo cambia.